Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del Mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Frías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. En este caso vamos a hablar del artículo de olor, una pieza esencial para el trabajo del perro de Mantrailing y a su vez de una gran complejidad, como ya os explicaré. Primero definamos lo que es un artículo de olor. Un artículo de olor o una prenda de olor o un objeto de olor, como queráis llamarle, es cualquier prenda, pieza, objeto, artículo, lo que sea que contenga el olor de la persona que tenemos que ir a buscar y que, si es posible, contenga únicamente ese olor. Cuando el artículo o la pieza contenga más de un olor o un olor aparte del de la persona que vamos a buscar, vamos a hablar de artículos de olor contaminados, que luego ya os explicaré cómo funcionan, ¿no? Porque, bueno, tiene su complejidad. Entonces, esos artículos de olor de la persona se pueden dividir en distintas maneras, ¿no? Nosotros hablamos de artículos blandos cuando son pues de tela, tipo piezas de ropa, jerseys, tops, camisetas, calcetines, etcétera, o incluso ropa de cama, por ejemplo, la almohada suele ser un buen artículo de olor. Y luego hablamos también de artículos duros, ¿no? Como sería un peine, un cepillo de dientes, el móvil, por ejemplo, cosas de este tipo. La diferencia entre el artículo blando y el artículo duro es que el blando, que suele ser de tela, es más poroso y contiene más olor, digamos, el olor se pega más, las moléculas odorantes se pegan más a esa superficie. En las superficies más lisas se pega menos el olor. Entonces, bueno, vamos a tener que usar al principio de la formación quizás prendas de ropa, como un top, como un calcetín, cosas así, y luego ya podemos ir variándole el tipo de artículos de olor a nuestro perro a medida que va cogiendo más experiencia. Esto, como todo en Mantrailing, tiene que ser progresivo. Luego también hay unos artículos, digamos, de uso personal que pertenecen a la persona, pero que no son exactamente así, como puede ser, por ejemplo, una huella de una pisada, la saliva, puede ser también, la sangre incluso, pero estos son artículos más exóticos y son más de uso policial. Aunque nosotros, por ejemplo, hemos entrenado a veces con me parece que se llaman hisopos, que es con los que te frotas el interior de la boca, digamos, para tomar muestras de saliva y puedes usarlos como artículo de olor. Yo lo he hecho y bueno, funcionan muy bien. Pero bueno, o también he hecho entrenamientos, solamente entrenamientos tomando la transferencia de olor, y hablaré de lo que es esto, de una pisada que hay en el suelo. Y también funciona muy bien. Es decir, que este tipo de artículos de olor también son posibles, aunque son, ya digo, más tipo policial, pero bueno, funcionan bien y para hacer entrenamientos son muy interesantes. Luego hay otro tipo de artículos de olor que no pertenecen a la persona, sino que son objetos o cosas que la persona ha tocado. En este caso nos referimos, por ejemplo, al asiento de un coche o a la manecilla de la puerta de un coche o el pomo de una puerta, el alféizar de una ventana, un banco de una calle. Entonces, estos artículos de olor son grandes, son artículos que normalmente no se pueden trasladar, pero que son útiles como artículo de olor. Aunque se debe pensar bien cómo se trabaja con esos artículos, porque no son como los otros que puedes meter en una bolsa y dárselo a oler al perro, ¿vale? Entonces, eh, hablando de esto, comentaros que cuando tenemos que ir a trabajar, bien sea un entrenamiento, bien sea un servicio real, normalmente lo que hacemos es ir a recoger nuestro artículo de olor. Normalmente cada profesional o cada guía canino coge el suyo, porque nunca sabes quién ha tocado el artículo, coge el suyo, lo pone en una doble bolsa de plástico de estas de zip o en un tarro de cristal, que el tarro de cristal también preserva muchísimo el artículo de olor, y se va al punto de inicio y luego hace su rutina, la que sea, ¿eh? Cada método sigue rutinas distintas, pues sigue la que sea. Es importante que el artículo de olor esté lo menos contaminado de otros olores posible, porque si no, esto puede causar problemas al perro. Pensad que cuando nosotros le damos a oler el artículo a un perro, no sabemos si hay varios olores, qué olor va a preferir seguir, qué olor le interesa más, ¿no? El más abundante, que sería lo deseable, claro, porque es el de la persona, seguramente, o el más fresco de alguien que lo ha tocado sin querer, o sea,
Claro, no sabemos. Es por eso que es importante que tengamos claro que esa pieza de olor no está contaminada por nadie. Entonces, ¿se puede trabajar con un artículo de olor contaminado? Sí, sí, pero bajo unas premisas que para mí son esenciales y que hay que tener muy en cuenta. Se puede trabajar con artículo contaminado si las personas que han contaminado el artículo están presentes en el momento de iniciar la rutina de inicio para que el perro las descarte. Es decir, para que el perro le pasemos cerca de las personas, podemos incluso señalar a las personas con una mano y decir check, check, check para que las compruebe y el perro descarte esa gente y diga en su cabeza, las personas aquí presentes cuyo olor está en el artículo no las tengo que seguir porque están aquí. Tengo que seguir el olor, digamos, o el trait de olor de la persona que no está aquí presente. Eso sería lo que, la deducción que hace el perro a base de entrenamiento. Y que además que es un entrenamiento muy simple porque el perro es capaz de deducir esto por sí solo. Entonces, esta es una premisa y la otra es que la persona que ha contaminado el artículo no esté o no haya estado en la zona en un periodo de tiempo de pues, una semana, 15 días o algo así, quizás más. Es decir, esto sería, por ejemplo, el caso del buscador de setas. El buscador de setas, al menos aquí en Cataluña, la mayor parte pues cogen el coche, se desplazan hasta el punto donde van a buscar setas, dejan el coche y muchas veces pues hacen un viaje, cargan la cesta llena de setas, vuelven al coche, la dejan, cogen otra y en un momento de estos no es muy habitual, pero pasa a veces que se desorienten, porque a veces es gente mayor que van a buscar setas y cuando agachan la cabeza para cogerlas y la vuelven a levantar, no saben dónde están y se desorientan. Y a veces hay problemas de cobertura, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, cuando hay que empezar la búsqueda de esa persona, se puede empezar en el coche, aunque el coche tenga olor de las personas que conviven con esta persona de manera habitual. Porque, o si no han estado en la zona donde ha ido el buscador de setas últimamente, ¿vale? 15 días o algo así, para asegurarnos de que si le damos a oler al perro, como hemos dicho antes, este artículo de olor, que sería en este caso, por ejemplo, el asiento del coche, el perro lo que tendrá que hacer y deducir por sí solo es de todos los olores que hay en el coche, tengo que encontrar el único que tiene trail, ¿vale? Entonces el perro encontrará el trail, si todo va bien, de esa persona, ¿vale? Y descartará las demás cuyo olor está presente en el artículo, pero de las cuales no hay trail, ¿vale? Entonces estas son las dos premisas bajo las que se puede trabajar con un artículo de olor contaminado. Las repito, que que las personas que han contaminado no hayan estado en la zona durante mucho tiempo y o que las personas estén presentes en el momento de empezar. ¿Y por qué es importante esta segunda acepción? Porque, por ejemplo, si vamos a buscar a una persona que ha salido de casa, por el motivo que sea, y en la casa convive con otras personas, cualquier artículo que cojamos, o la mayor parte de artículos que cojamos, seguramente están contaminados por otras personas. Por lo que para curarnos en salud lo que deberíamos hacer es que las personas que conviven con esa persona que ha desaparecido estén presentes en el momento de empezar la rutina con nuestro perro. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de distintos tipos de contaminación, ¿vale? Hay una contaminación que se llama directa, una contaminación por transferencia de olor y una contaminación residual. La contaminación directa sería cuando las personas tocan el artículo. Varias personas lo tocan, lo contaminan de manera directa. Otra cosa es la contaminación residual, cuando, por ejemplo, hemos estado varios en una habitación hablando y nuestro olor acaba impregnando los objetos que hay en la habitación. Si cogiésemos este artículo de olor, aunque no lo hubiésemos tocado, puede que haya partículas de olor nuestras que lleven a confusión al perro. Y el otro tipo de contaminación que hay por transferencia sería, por ejemplo, cuando coges un artículo de olor de un cesto de ropa, del cesto de la ropa de la familia, en el que hay ropa de los distintos miembros de la familia. Esa sería otra manera de contaminar el artículo. Sea como sea, lo importante en este caso sería que las personas que pueden haber contaminado, de cualquier manera, estén presentes en la zona. Entonces, es una tarea muy delicada para el guía canino el hecho de recoger el artículo de olor, porque tiene que seleccionar el mejor artículo de olor posible, es decir, el que esté menos contaminado.
¿vale? Entonces, tiene que hacer una labor de investigación, de preguntar a la familia para saber quién ha tocado en esa habitación pues, los artículos de olor. Alguien ha tocado los zapatos, el cepillo de dientes, duerme esta persona sola, esta persona se puede valer por sí misma, se lava él mismo los dientes. En este caso quizás el cepillo de dientes sería un buen artículo. O, ¿sabéis? O se calza él los zapatos, lleva estos zapatos habitualmente, porque puede ser, pues no, estos son los zapatos del domingo y se perdió el martes, o sea que no los ha tocado en mucho tiempo. Pues igual no es el artículo de olor ideal. Entonces, el guía canino en este caso tiene que hacer un poquito de trabajo de investigación para intentar recabar uh, el mejor artículo de olor que pueda. Otra cosa importante en cuanto al artículo de olor es que a veces podemos necesitar hacer lo que llamamos una transferencia de olor. Una transferencia de olor significaría transferir el olor de un artículo a una gasa estéril, ¿vale? ¿Por qué puede ser necesario hacer una transferencia de olor? Por varios motivos. Primero, por ejemplo, cuando el artículo de olor es muy grande y no se puede mover de un sitio a otro, como un banco de una plaza, el asiento del coche, etcétera, etcétera. Porque a lo mejor recoges allí el artículo de olor, pero la última vez que han visto a la persona estaba un par de cruces más allá o unos cientos de metros más allá. Entonces lo ideal es a lo mejor cogerte una transferencia de olor y desplazarte hasta Lupa con esa transferencia de olor. Otra cosa que se puede hacer con la transferencia de olor y que va muy bien es hacer duplicados de un artículo de olor. Es decir, si tenemos un artículo de olor solamente que sepamos que es de calidad y creemos que vamos a trabajar en ese caso varios binomios, lo que podemos hacer es poner en la bolsa donde hemos puesto el artículo varias gasas para que se impregnen del olor del artículo de olor. Y de esta manera vamos a crear nuevos artículos de olor a partir de uno. ¿Vale? Hay cosas que también las puedes cortar a trocitos, pero hacer una transferencia de olor es una manera muy cómoda y segura de transferir bien el olor y solamente el olor el olor que está en el artículo de olor. ¿Vale? Incluso podríamos hacer una transferencia si el artículo es un poco delicado o perecedero. El caso que os he comentado antes de las huellas de la pisada del suelo sería, por ejemplo, un ejemplo, porque eso desaparece. Entonces, hay varios momentos en los que podemos querer tener un duplicado, digamos, por si acaso. Entonces, todos estos son los motivos por los que hacemos una transferencia. La transferencia de olor se puede hacer de una manera muy simple, simplemente depositando la gasa durante unos minutos, 10 minutos así, encima del artículo de olor, protegida con quizás un papel de plata o quizás una bolsa o algo así, para que no le entre olor externo. A veces también hay gente que pone la gasa, la humedece un poquito con un poquito de agua, con agua así como en spray pulverizada, para que la humedad aumente el trabajo de las bacterias que se alimentan bueno, de la piel y de las descamaciones, de todo esto, que al final son las que generan el gas, las moléculas odorantes, pues para que se hidrate un poquito bien y preservado todo con una bolsa de plástico o un papel de plata. Luego recogemos esto y ya tenemos nuestra transferencia de olor hecha. Si no os queda muy claro cómo se hace, siempre se puede consultar en algún vídeo por internet o así como cómo hacer la transferencia. Entonces, estas son las tres maneras, digamos, o los motivos por los que querríamos hacer una transferencia de olor. ¿Vale? Por supuesto, cada vez que hacemos una cosa nueva para el perro, deberíamos hacérselo fácil. Es decir, que si no has entrenado nunca con gasas, por ejemplo, puedes empezar a trabajar en ejercicios más sencillos, etcétera, etcétera. En este caso, si eres un profesional, por ejemplo, no vayas a una búsqueda y la primera búsqueda que vayas la hagas con una transferencia de olor si no las has hecho nunca. Entrena todas estas pequeñas variables porque es importante que para el perro no haya nada nuevo o las mínimas cosas, las menores cosas posibles nuevas cuando va a una búsqueda real, ¿vale? Y los que no hacemos man trailing a nivel profesional también son cosas muy interesantes de experimentar, ¿no? Con nuestro perro, hacer transferencias, ver qué tal trabaja el perro con una transferencia de olor. Estas cosas son muy interesantes. Comento todo esto del artículo de olor porque no hace mucho tuve una pequeña formación, un día un entrenamiento y un simulacro y había gente que ya está yendo a servicios desde hace poquito, están operativos y comentaban los grandes problemas que tienen para la obtención del artículo de olor. Por eso me ha parecido que era un tema muy interesante a comentar con vosotros. O sea que aquí os lo dejo
y ya está. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contactar conmigo por WhatsApp, etcétera, etcétera. Y yo intentaré contestar a vuestras preguntas en privado o si no, pues en público, en otro podcast, que también sería una cosa interesante de hacer. Bueno, pues nada, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Adiós.